Bienvenidos a este canal Platicando con el Padre Roberto Delgado Suárez. Seguimos en estas meditaciones, estas reflexiones acerca de los temas que se están abordando en algunos de los sínodos con este tema de la sinodalidad sobre el sacerdote, el celibato del sacerdote, si debe de continuar o se debe de retirar. Recordemos ahora al Papa Juan Pablo II. ¿Cuál es su enseñanza? El Papa Juan Pablo II fue el Papa 264 que gobierna la Iglesia. Empezó a hacerlo desde 1978 y concluyó en el año 2005. Durante este periodo, el Papa reformó la enseñanza del Código de Derecho Canónico, que de 1917 era la versión última y la actualizó en 1983. Posteriormente hizo algunos otros escritos y también se actualizó el Catecismo de la Iglesia Católica y en ellos habla acerca del celibato sacerdotal. Hubo otros discursos que él realizó durante su pontificado en las visitas ad limina. También hubo algunos otros escritos que estuvo hablando acerca de la humanización del hombre, de la humanización o dignidad de la mujer, de la formación de los futuros sacerdotes. Entre estos escritos se encuentra, por ejemplo, Redemptor Hominis de 1979. Hay una carta también que se llama Mulieris Dignitatem de 1988. Y este otro documento sobre la formación de los futuros sacerdotes, Pastores Dabo Vobis de 1992. En cuanto al celibato sacerdotal, pues ya el Papa retoma la enseñanza del Concilio Vaticano II. Cabe mencionar que durante este tiempo, 1963, 1965, pues el concilio eh, no discute sobre el tema del celibato sacerdotal. Sí habla del mismo, pero no lo discute. Por ejemplo, se habla si en ese tiempo del Vaticano se preguntaba, oigan, ¿el celibato es superior al sacerdocio? No, pues claro que no. Oigan, ¿el celibato es mejor que la vida matrimonial? No, pues claro que no. Entonces había enmiendas, había reconocimiento, había aceptación y había rechazo. Era toda una especulación y además de especulación, había que aclarar los términos. ¿Cuál es el lugar o el locus del celibato sacerdotal? Bueno, esto había pasado en el Concilio Vaticano II. Y aunque no discute el tema y lo dejan al Papa Pablo VI con la encíclica Sacerdotalis Celibatus, sin embargo, después de esta encíclica que habló sobre el celibato sacerdotal, ya no utilizaba virginidad como los papas anteriores, o la palabra castidad como los pontífices que habían escrito al respecto, sino ya especifica celibato sacerdotal. Posteriormente a este tiempo del Papa Pablo VI viene Juan Pablo II y él nos habla retomando la enseñanza del Concilio Vaticano II, por ejemplo, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium número 42 y posteriormente en otro escrito que se llama Presbyterorum Ordinis número 16. Él nos va hablando acerca de esa enseñanza que el Concilio Vaticano nos dejó. Escuchemos este documento de Lumen Gentium. Discusión dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium número 42. Destaca el precioso don de la divina gracia, concedido a algunos por el Padre para que se consagren a solo Dios con un corazón
que en la virginidad o en el celibato se mantiene más fácilmente indiviso. Esta perfecta continencia por el reino de los cielos siempre ha sido tenida en la más alta estima por la Iglesia, como señal y estímulo de la caridad y como un manantial extraordinario de la espiritual fecundidad en el mundo. Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium número 42. Destaca el precioso don de la divina gracia, concedido a algunos por el Padre, para que se consagren a Dios con un corazón que en la virginidad o en el celibato se mantiene más fácilmente indiviso. Esta perfecta continencia por el reino de los cielos siempre ha sido tenida en la más alta estima por la Iglesia, como señal y estímulo de la caridad y como un manantial extraordinario de espiritual fecundidad en el mundo. Continúa el Papa Juan Pablo II favoreciendo el tema del celibato, como lo han hecho los papas anteriores, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, y ahora el Papa sigue esta tradición de conservar los valores de la Iglesia. Como señalaban dos sociólogos, Peter Bergen y Luckman, ellos hablan de que una de las finalidades de las instituciones es conservar los valores. En este caso, la Iglesia como institución tendría por finalidad el conservar el valor del celibato, así como los otros valores del Evangelio. Y este valor del celibato, pues nos lo recuerda el Concilio Vaticano II, también con este otro escrito, que es sobre la vida de los sacerdotes, la Presbyterorum Ordinis, que dice, escuchemos, Decreto sobre el ministerio y vida de los presbíteros, Presbyterorum Ordinis, número 16. Hay que abrazar el celibato y apreciarlo como una gracia. Por el celibato, el presbítero se mantiene con un corazón indiviso y con mayor libertad al servicio de Dios y de los hombres. como hemos escuchado en estas lecturas, en los dos documentos tienen un común denominador, que es que el corazón del sacerdote no se divide ante una situación como es la del celibato, lo mantiene íntegro. El padre Mauro Rodríguez Estrada había comentado ya en uno de sus escritos sobre el celibato eclesiástico ante la Biblia, la psicología y la historia, que un sacerdote en este tiempo, en un ambiente universitario, es valorado sobre todo por sus cualidades, más que por su investidura, como ha acontecido, por ejemplo, en México, como lo había hecho el presidente electo en el año 2018, Andrés Manuel López Obrador, al padre Alejandro Solalinde, sobre una invitación para dirigir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Obviamente, como es un cargo público, político, pues en la iglesia está un poco normado esta situación de que el sacerdote no puede ejercer cargos políticos en la nación. Y por lo mismo, el padre Solalinde lo que hizo fue agradecer muy amablemente la invitación al presidente electo y vemos aquí un ejemplo de valoración del sacerdote por sus cualidades, por aquello que puede aportar socialmente, más que por la investidura. El mismo sacerdote había considerado ya en algún momento y había afirmado que el tema del celibato vendría pronto y se trataría como algo opcional. Recordemos que la Carta Apostólica es un documento oficial escrito por el Papa que tiene un destinatario concreto y la exhortación apostólica y la encíclica tienen por destinatario a toda la Iglesia. Entre los escritos del Papa está uno que se llama Mulieris Dignitatem, acerca de la dignidad de la mujer,
otro acerca de la formación de los futuros sacerdotes, pastores Dabo Vobis. Y hay otro que habla sobre esta formación de los sacerdotes, Redemptor Hominis, en cuanto al amor del hombre. Escuchemos algunos escritos del Papa. Juan Pablo II escribe en la carta apostólica Mulieris Dignitatem un signo de los tiempos que muestra el Concilio Vaticano II. Es que llega la hora, ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se cumple en plenitud, la hora en que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un peso, un poder jamás alcanzado hasta ahora. Por eso, en este momento en que la humanidad conoce una mutación tan profunda, las mujeres llenas del espíritu del Evangelio pueden ayudar tanto a que la humanidad no decaiga. Como hemos escuchado en esta lectura acerca de la dignidad de la mujer, dentro de esta humanidad está la iglesia y al interno de la misma está el sacerdote. Habría que preguntarse en algún momento cuál es el papel de la mujer con relación a la vida humana del sacerdote. Cabe agregar que en la exhortación apostólica Pastores Dabo Vobis muestra el interés especial por la formación humana del sacerdote, como esta parte que te invito a escuchar. El ministerio del sacerdote consiste en anunciar la palabra, celebrar el sacramento, guiar en la caridad a la comunidad cristiana. En este contexto se encuadra la formación del candidato al sacerdocio en la madurez afectiva, como resultado de la educación al amor verdadero y responsable, y enfatiza que la madurez afectiva supone ser conscientes del puesto central del amor en la existencia humana. En esta misma línea sigue escribiendo el Papa en la encíclica Redemptor Hominis. Lo siguiente: El hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y no lo hace propio, si no participa en él vivamente. en estos comentarios de sinodalidad que están muy presentes, muy vigentes en estos meses, podemos decir acerca de cómo el Papa le ha interesado la formación sacerdotal, algo que inició pues, con los seminarios en el Concilio de Trento y que a partir de allí se ha estado fomentando esta formación para la vida del seminarista en miras al sacerdocio, en miras al presbiterado. ¿Cómo fomenta la vocación al ministerio con una madurez afectiva y llevar un acompañamiento espiritual, es decir, el acompañamiento emocional y moral del sentido del amor que significa el amor esponsal de Cristo con la Iglesia? Como había mencionado anteriormente, el Papa reforma el Código de Derecho Canónico en 1983. En él reafirma la ley del celibato, inclusive también se consideran las sanciones que para aquellos sacerdotes que incurran en contra del sexto mandamiento del Decálogo. Por otra parte, también en el Catecismo de la Iglesia Católica, en esta misma línea, el Papa Juan Pablo II, al hablar sobre el celibato, también menciona algo que está escrito ya en el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 914, 915, 1579, 2349, en donde se confirma la ley del celibato. Ha hablado también de muchas otras maneras en los discursos, por ejemplo, en la Carta a los Sacerdotes durante el Jueves Santo de 1979, en la Catequesis sobre el Credo del 7 de julio de 1993, en los discursos sobre la castidad consagrada del 16 de noviembre de 1994, en la exhortación apostólica Redemptor Donum en el número 11, en los discursos La castidad consagrada en la unión nupcial de Cristo y de la Iglesia del 23 de noviembre de 1994.
En el discurso a los obispos franceses de las provincias eclesiásticas de Montpellier y Tolosa al concluir su quinquenal visita ad limina apostolorum en enero de 2004. También podemos decir que en conclusión, el Papa Juan Pablo II mantiene la doctrina y normas relativas al celibato sacerdotal en su magisterio. Durante su vida como pontífice en el gobierno de la Iglesia, muy difícilmente concedió una dispensa del celibato sacerdotal y para los religiosos del voto de castidad, así como del ministerio presbiteral. Prácticamente fueron contados con los dedos estas dispensas que el Papa concedió. Muchas gracias por haberme escuchado. Si te ha gustado este video, te invito para que le des like. Espero tus comentarios al respecto por aquello que te haya llamado la atención. Muchas gracias y hasta pronto.